Felipe Echavarría, que es director del Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad. Anteriormente se desempeñó como director de Biblioteca y Publicaciones en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y como director de Biblioteca en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Es docente de la Universidad de Antioquia en la asignatura Fundamento y Gestión de Servicios de Información. Su presentación se referirá a culturas innovadoras en bibliotecas universitarias, una oportunidad y el camino de la innovación. Adelante. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar acá a esta hora. No es fácil después de la comida, así es que es un gesto muy lindo de parte de todos ustedes aquí en este espacio. Vamos a arrancar con un ejercicio que no solo nos va a ayudar a despertar, sino que nos va a ayudar a entender lo que les quiero contar. Entonces, quiero que identifiquen la persona que está al lado de ustedes con quienes van a hacer esta actividad de una manera muy breve. Entonces, ubiquen, se aproximan. Si hay tres y solo hay tres, aproxímense, se quedan allí entre las tres y van a responder unas preguntas, por decirlo así, en 3 niveles. El primer nivel, si necesitan hablar a lo largo de la vida como un personaje animado, como un cartoon, el de su elección, ¿qué personaje elegirían? Compártalo con sus compañeros, dense en esa respuesta. Ese es nivel 1. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Bueno, ya les pregunté cuál elegirían. Ahora, ¿cómo lograrían hablar como ese personaje? No les estoy diciendo que hablen, sino ¿cómo lograrían hablar como ese personaje? Respóndase la pregunta entre ustedes. Ese es nivel 2. Ya estamos pensando cómo lo vamos a hacer realidad. Entonces, ¿cómo harían? Esto también le pido a quienes están en línea, o incluso si después lo ven de manera síncrona, respondan estas preguntas. Nivel 3. Y aquí es donde va a ser la parte más interesante. Ya eligieron personaje, ya dijeron cómo podrían hablar. Ahora, hablen como ese personaje entre ustedes. Tonos de voz, modulando la boca, los gestos, hablen como ese personaje, cuéntense simplemente qué hicieron el día de hoy en la mañana, pero con la voz de ese personaje. Les quiero escuchar. Si yo elijo, por ejemplo, el Pato Donald, yo hablaría algo como ¿sí? Bueno, ¿por qué no los escucho? Ven. ¿Cuántas personas escuchamos en este auditorio hablando como personajes? Ahora ya expresó uno. ¿Me escucharon a mí? ¿Quién más lo hizo? Y seguramente en la casa les va a pasar lo mismo, los que están en línea, en la casa o en la oficina. De hecho, van a estar rodeados en la oficina por un montón de personas y van a decir, uy, qué vergüenza, yo no voy a hablar así. Y les mueve fibras y llega al corazón, porque de pronto el personaje que eligieron es un personaje que les atrae, les toca esa emoción de la infancia o incluso ese niño que todavía sigue vivo y que hace parte de nuestro día a día. Solo fijémonos en algo tan simple y cómo nos generó una restricción tan grande. Y una restricción porque estamos en público. Y como estamos en público, la vergüenza, la calificación, el deshonor, un montón de variables que se metieron en nuestra cabeza inmediatamente, evitó que habláramos como nuestro personaje. ¿Por qué? Porque tememos que a la persona que le estamos explicando nos juzgue por lo que pasó. Esto no es un fenómeno que pasó solo aquí y solo nos pasa en las bibliotecas. Pasa a nivel mundial. En 1991, un artículo de Chris Argyris, él escribe sobre cómo aprende la gente inteligente. Lo pueden buscar así, está en la Harvard Business Review en 1991 y hay una reedición en el 2019. El artículo es muy interesante porque dice que todos tenemos 4 reglas que rigen esa forma de restringir nuestra forma de aprender, de abrirnos a nuevas posibilidades, de cambiar la cultura. Esas 4 reglas están presentes y seguramente cuando se las lea ustedes las van a escuchar
en sus bibliotecas, la van a recordar o la van a visualizar. Mantener el control unilateral. Lo que yo controlo es lo que puedo hacer. Pero entonces, si eso que yo controlo, que puedo hacer, ya no lo puedo controlar cuando otra persona percibe algo completamente diferente, entonces rompe ese valor que para mí me da un status quo. La otra variable es el maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas. Todo el tiempo queremos quedar bien, aparentar que estamos bien, que todo coincide, que todo funciona. Pero si en algún momento estamos en riesgo, el fracaso, ahí es cuando las pérdidas nos quitan caminos lógicos, porque estamos haciéndolo con la lógica normal. El otro valor que aparece dentro de estas variables es suprimir los sentimientos negativos. Si me voy a sentir mal, mejor no lo hago. Si voy a quedar mal, mejor no lo hago. Si voy a perder, mejor no lo hago. Quiero ganar, 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 ganar. Y ahí es donde viene uno de las peores circunstancias. Si todo el tiempo estoy ganando, no me voy a arriesgar a perder. Entonces, la fórmula que tengo se va a aplicar siempre. Y a veces ganar no es necesariamente reconocimiento, es status quo. ¿Por qué? Si para mí ganancia es no esforzarme y mantenerme lo que estoy acostumbrado a hacer todo el tiempo, así vivo feliz, no necesito más. Resulta que me dicen, si haces algo diferente puedes cambiar, te vas a divertir un ratico. Cambia la voz, te diviertes, es ganancia. No, porque de pronto pierdo mi orgullo, entonces mejor no lo hago. Y la cuarta, que aparece en esta variable, es ser lo más racional posible, por lo que significa definir objetivos, evaluar comportamientos en función a lo que se ha alcanzado o no. Si mi objetivo es mantener un estado de tranquilidad, de soporte, mantener las cosas bien, nada tiene por qué cambiar, porque me muevo. Mi objetivo está muy claro. Así los nuevos objetivos realmente te ilustren una realidad de lo que está pasando en el mundo, que va a implicar que esté cambiando, me esté moviendo. Pero como es desconocido y como no está en la lógica que estoy acostumbrado a utilizar, me quedo en esa zona. Argyris lo mencionaba en 1991 y explicaba por qué era tan difícil hacer que la gente inteligente cambiara. Personas con maestría, con doctorado, personas con cargos que se mueven dentro de una estructura de reglas definidas a las que está acostumbrada. Ese es nuestro universo en las bibliotecas. Esos son nuestros equipos. Viven con normas que tienen años, años, años y años. Todavía Ranganathan sigue fijando las 5 leyes con las que nosotros todavía vivimos. Así le agreguemos nuevos o le tengamos elementos nuevos. Y movernos de esa zona es muy complicado. De eso se trata el trabajo que estamos haciendo en la Javeriana, culturas innovadoras. Es esta realidad que les conté que vivimos aquí, es una realidad que todos tenemos y nosotros también la tenemos en la Javeriana. Y es una realidad que está mediada por todos esos fenómenos que estamos acostumbrados a vivir. Esta mañana Nora nos hablaba de VUCA, que es una forma en la cual podemos mediar esos cambios en el mundo, interpretarlos, darle calificativos para entender que no es tan simple mediar cambios en el entorno. Que esos cambios hay que tener en cuenta que son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. E incluso cuando uno trabaja innovación aparecen muchas siglas adicionales. No solo aparece VUCA, aparece TUNA, y aparecen variables incluso hasta con ecuaciones, con derivadas o incluso con potenciales vinculados a comportamientos que implica personal, desarrollo, habilidades, un montón de variables que están asociadas a cómo medio los cambios del entorno. Algo muy simple, por ejemplo, dentro de VUCA, solamente trabajando en VUCA, y es que a esas características de VUCA le tenemos que agregar esta H de hiperconectividad, que es nuestro mundo real en el que nos movemos. Lo curioso es que siendo nuestro mundo en el que nos movemos, ¿por qué seguimos siendo tan resistentes? Esa es la realidad. Y no es solo nuestra, nosotros nos regimos por las políticas y las directrices de nuestra institución. Y nuestra institución está viendo un panorama de cambio muy exigente. Las matrículas están bajando, los programas se están haciendo más cortos, estamos compitiendo con otras certificaciones que ofrece cualquier empresa. A veces las empresas contratan personas sin formación, solamente que demuestren que tienen habilidades. Los estudiantes están prefiriendo irse del país, estudiar en otros países, hacer formación de pregrado, de posgrado. Todas esas variables están haciendo que la educación superior tenga retos mucho más grandes. Y si es nuestro panorama, ¿por qué nuestras bibliotecas sienten tan resistentes? ¿Por qué nuestros equipos son tan resistentes? Porque la mayoría viven con la fórmula que aprendieron que era más exitosa, y eso pudo haber pasado hace 10, hace 15, hace 20, hace 30 años. Es lo que aprendieron y es a lo que se atan.
Eso es nuestras culturas y ese es el reto sobre el cual tenemos que trabajar. Esto resume un poco lo que Nora en parte nos decía esta mañana. Nos está diciendo que si estamos preparados para esta nueva realidad, va a implicar que en ese contexto tecnológico y humanista que estamos viviendo de transformación, tenemos que manejar habilidades racionales, emocionales, porque las racionales nos ayudan a ser prácticos, funcionales, pero también tenemos que tener habilidades emocionales, espirituales e innovadoras. Y de hecho, la parte espiritual no es un contexto teológico sobre el cual estamos trazando, es tener claro un propósito, tener claro cuál es mi rol en el lugar donde estoy viviendo, desarrollando una función, como ciudadano, como persona, como familia, como trabajador. Y todas esas condiciones claras de cuál es mi función y cuál es mi propósito en ese entorno va a determinar para qué estoy aquí. Entonces, hasta lo espiritual es parte del proceso de cambio organizacional. Ahora pasemos con Diego. Nos dejó las preguntas sobre la inteligencia artificial. Resulta que hace más de 6 años, Andrés Oppenheimer se había hecho esta pregunta en Crear o Morir. Y en Crear o Morir nos estaba diciendo, a partir de lo que había encontrado, que en un promedio el 47% de los trabajos corre el riesgo de desaparecer por los robots en los próximos 15 años. Como el reloj va corriendo, digamos que nos quedan 9 años en su pronóstico. Pero entonces, esta lo hace mucho para esos elementos muy funcionales, muy operacionales, como lo explicaba Diego. Esa correlación de inteligencias regenerativas puede generar una operación muy simple o automatización de muchos procesos técnicos que llevamos en nuestras bibliotecas. Google aproximadamente hace 5 años hizo un piloto con una inteligencia artificial. Tomó las carátulas de una revista, de todo el histórico de la revista, y a través de su máquina lo puso a analizar, organizar, clasificar y crear un catálogo de todas las portadas de la revista. Y lo hizo de manera automatizada en la herramienta, no hubo intervención humana en el proceso. El piloto todavía se puede consultar y está en línea. Eso nos muestra que todo ese trabajo técnico que hacemos organizando y dando ese catálogo de esa forma puede ser reemplazado tranquilamente por una máquina. No quiere decir que ya la estrategia, el trabajo, el apoyo, el impacto lo pueda reemplazar una persona. Eso lo vimos con Diego y con Nora. Pero nos habla de cómo el rol que tenemos actual puede desaparecer y pone en peligro la labor de aquellos que se resisten a ese proceso de cambio. ¿Qué estamos haciendo en la Javeriana? En la Javeriana tenemos una forma en la cual nosotros interpretamos la innovación y va a ser muy importante porque se vuelve el elemento angular sobre el cual nosotros trabajamos e interpretamos la innovación y desarrollamos la innovación en nuestro equipo. Estamos hablando de aprovechar que tenemos unas fortalezas para poder interpretar los signos de los tiempos, identificar las necesidades del entorno, desarrollar trabajo colaborativo con la sociedad para un desarrollo de la sociedad y demás, pero un trabajo en procesos interdisciplinarios y transdisciplinarios. Ayer les decía en otra charla, en la Javeriana tenemos un lema y por eso vivimos y está presente acá. Nosotros no formamos los mejores del mundo, formamos los mejores para el mundo. Y tiene que ver en esa relación en transformación con la sociedad. El foco es que las personas que salgan tengan las herramientas para transformar su entorno. Y eso implica entender que nuestra innovación parte de ese principio. De allí que la base más importante de todos los procesos de transformación para la innovación son las personas. Trabajamos con personas para personas. Nuestros bibliotecarios son personas que forman a otras personas. No solo entregan servicios de recursos de información, forman, desarrollan, acompañan, asesoran. Y todo eso es un rol de persona. Las máquinas son herramientas que funcionan como intermediarios o en algunos casos como recursos de apoyo, pero son las personas las que ejecutan todo esto. Eso implicó que en nuestro proceso de transformación de innovación, entonces tomamos como base que todo lo debemos trabajar en desarrollo, un pensamiento, una metodología, una cultura, precisamente para el desarrollo de procesos, proyectos, servicios que se alineen a nuestra institución. Fijémonos que el marco es la institución, qué es lo que estamos haciendo, desarrollando. La cultura juega un papel importante. Sin esa cultura, los procesos y los proyectos de hecho no encuentran sustento. Es como un pegamento. Si no agregamos la cultura como pegamento para el desarrollo de los demás, así las técnicas, las tecnologías, las habilidades existan, no se va a desarrollar, porque la cultura se vuelve el pegamento de todo esto. Luego tenemos entonces que una vez se adquiera esos elementos, nuestro equipo, las alianzas con lo académico, con otras bibliotecas y otro entorno, son los que nos va a facilitar los procesos de innovación.
Pero para eso, otra vez, la cultura tiene que hacer que esto sea natural. De lo contrario, sería una imposición y dura muy poco tiempo. Luego hablamos que con ello vamos a resolver los desafíos y las necesidades del entorno. Y haciendo esto para la universidad, pretendemos que seamos una de las mejores de Iberoamérica. Pero haciéndolo para la universidad, no para el contexto. Ahorita en una charla recordamos algo muy parecido y volvemos otra vez a lo que estamos acostumbrados. Vámonos, catalogación. Mark 21. No me voy a RDA, ni siquiera a Biframe. Mark 21. Las discusiones de nuestros equipos cuando catalogan un libro sobre si va coma, punto y coma, es exquisita. O sea, el nivel técnico es maravilloso. ¿Quién queda satisfecho con esa discusión? Su colega. ¿Quién espera que lo pueda valorar? Colega de otras bibliotecas que van a consultar el catálogo. Pero resulta que quienes realmente necesitamos que lo valoren, que lo usen y que se impacten, es el estudiante, es el profesor, es el que está tomando la decisión en su proceso de aprendizaje o de docencia. Entonces, ¿por qué nos matamos con si va con coma, punto y coma, cuando ni siquiera Mark 21 lo lee una máquina de verdad en los procesos que hoy necesitamos, que es en un entorno web? Esas preguntas son las que tenemos que formularnos, pero no solo a nosotros, sino al mismo usuario, para que nos cuente si le sirve todo ese trabajo que estamos haciendo con la cultura que estamos acostumbrados a tener. En ese camino de transformación, trazamos una estrategia. Esa es nuestra estrategia de innovación. Esta estrategia tiene elementos donde dependemos de nuestra estructura base, tenemos un modelo de gestión y una forma de medir que es nuestro impacto holístico. En esta estructura tenemos que un elemento muy importante a trabajar en la gestión estratégica es la cultura y el clima. Y va de la mano de un desarrollo de habilidades de liderazgo, no solo para los directores o los jefes, para todo el equipo. Porque finalmente, cuando trabajamos en torno a la innovación no la hace solamente el coordinador o el jefe o el director, la hace quien está al frente de las oportunidades, de las necesidades de la comunidad. Y eso implica que cualquier persona del equipo, sea un auxiliar, ya sea un profesional, ya sea un jefe o un coordinador, debe liderar ese proceso de transformación. A eso súmele que también debe haber entonces una forma de reinterpretar la forma de toma de decisiones y tiene que ver con la estructura organizacional. Entonces, si manejamos estructuras verticales, burocráticas, que evitan que existan flujos fáciles de toma de decisiones, no vamos a hacer innovación. Entonces, otra vez, cambio cultural para que se asimile una transformación y un replanteamiento de toda la forma de trabajo en términos de roles, funciones y forma de interacción. Resulta que aprovechamos pandemia. Entonces, en el 2020, todo el equipo aprovechó entre toda la estructura de trabajo que teníamos y empezamos a aprovechar a trabajar en torno a un sueño. ¿Por qué pasó esto? La Javeriana tiene un horario de 24 horas. Entonces es muy normal que tengamos equipos que no se ven si no es en los momentos de celebración. Entonces puede pasar medio año o un año y no le veo el rostro a un compañero porque uno entra a las 6 de la mañana y el otro entra a las 3 de la tarde y sale a las 9, o hay otros que entraban entonces a las 9 de la noche y salían a las 6 de la mañana. Y como ese equipo no se veía, no podíamos crear procesos continuos de trabajo. La pandemia nos obligó a manejar una estructura, a cerrar biblioteca, ya no necesitamos las 24 horas de servicios presenciales porque lo remoto nos facilitaba. Podíamos enfocarnos en proyectos y entre ellos repensar cuál era nuestro rol, qué estaba pasando. Y el mismo equipo empezó a plantearse esos futuros escenarios donde se adapta a las transformaciones de la universidad. 2022 se hizo la aprobación de la propuesta de transformación. Y en el 2023, este año, arrancamos con todo el proceso de implementación, que esperamos terminar en el 2026. Proceso de implementación. No es la etapa final de lo que quisiéramos tener, pero sí la implementación. Esta es, o era, nuestra estructura jerárquica existente hasta prácticamente inicios de este año. Como ustedes la ven, una estructura jerárquica, burocrática, centrado en toma de decisiones, 4 jefaturas, equipos de trabajo, desarrollo de colecciones estadio en análisis y desarrollo, servicios, todas unidades de servicios, una estructura muy convencional como otras bibliotecas. Pero entonces veíamos que los procesos de toma de decisiones son verticales, no son ágiles. No tienen tampoco una estructura de trabajo que les permita encontrarse y desarrollar formas de forma colaborativa, ni tampoco responder a los retos que estamos viviendo. Como nos pasó lo mismo que nos pasó ahora con el ejemplo de las voces de personajes animados, para no sentir el rechazo, le presentamos esta propuesta a la universidad para la transformación, que era funcional, pero no con las condiciones de innovación. Pero nos permitía que nos entendieran qué queríamos organizar en ese nuevo esquema. Unificamos servicios, desarrollo de análisis, con el mismo número de personas
transformamos cargos y eso nos permitió con el mismo presupuesto subir salario de algunas personas e incluso crear 2 cargos nuevos que reemplazaban 2 jefaturas. Y con esas condiciones crear el área de innovación disruptiva, pero a su vez hacerle nivelación salarial a 7 profesionales en desarrollo de colecciones que estaban por debajo del resto. Al hacer eso, nos permitió hacer lo que adelante vamos a ver, movimiento horizontal del equipo para asimilar nuevos retos, nuevas funciones. La semana pasada me senté con gestión humana y les expliqué, bueno, le hiciste trampa. Resulta que el cambio que quería hacer no es para que funcione así. Y me van a entender por qué necesito apoyo de ustedes. Porque el cambio quiero que funcione así. No jerárquico, sí orgánico. No vertical, ni siquiera horizontal. Queremos que funcione. Cuando una biblioteca tiene un número grande de personas, funciona como una fábrica. Lento, riguroso, sistemático, pero eso no ayuda a la innovación. Y la innovación requiere cambio constante, acción, respuestas inmediatas. Entonces, lo que queremos es que existan grupos pequeños de trabajo que funcionen como startups, que tengan la habilidad de una startup, la agilidad de movimiento, la acción rápida en la respuesta. Y eso implica que funcione como una célula. Y esa célula va a implicar liderazgo, espacios de exploración, transformación de acuerdo a lo que la institución nos propone, colaboración y alianzas en consorcios o grupos internos, o incluso un proceso en un foco de mejora continua o incluso de innovación incremental, que es nuestra propuesta, una innovación ambidiestra, que se combine lo incremental y lo disruptivo, o sea, lo radical, que haga cambios grandes, pero también lo incremental que nos permite hacer pasos pequeños. Y así quedó. Ese es nuestro equipo, así quedó organizado. En esta estructura que queda organizada, entonces vemos grupos pequeños que se articulan e incluso pueden rotar dentro de una estructura de funciones. Trabaja por áreas de conocimiento, con unidades que van a implicar también trabajo colaborativo con otras vicerrectorías como las de datos, las de cienciometría, las de humanidades digitales, o incluso con otras facultades en promoción de lectura, o incluso en servicios y recursos que desarrollamos. Ya hace años veníamos trabajando colaborativamente con las facultades, y eso nos abonó el camino para poder mejorar estos enlaces. Tenemos áreas de apoyo que compartimos, un espacio, una sala de grabación de música, un laboratorio, por ejemplo, financiero, todo eso está dentro de la biblioteca y nos fortalece estas estrategias de transformación de escenarios y cambio. Entonces, para trabajar en esa cultura que nos lleve a esos matices y que ya luego lo que son procesos, procedimientos y demás funcione, nos trazamos entonces este trabajo este año, que ya de hecho estamos en la fase más allá de la feria de perfiles. Implicó gestión humana un acompañamiento de lo que les propusimos. Luego se hizo una transformación de perfiles de todos los que estábamos manejando a los perfiles que queríamos. A partir de eso desarrollamos una cumbre innovadora. Y ahorita les explico qué significa y para qué es eso. Una reflexión personal que nos permitió conectar esa visión de cambio cultural de la cumbre con el propósito de cada persona. Y posterior a eso, elegir dónde iba a estar el rol que asumía en ese nuevo cambio. Y eso es la feria de perfiles. Arrancamos definiendo unos valores con los que íbamos a trabajar en la transformación cultural. Nuestros valores son apreciar, inspirar, imaginar e innovar. No los voy a tomar tan detenido porque sí los voy a desarrollar. Resulta que esa forma arrancó con una motivación institucional, un valor institucional, el MAGIS. Para nosotros, Javeriana, el MAGIS es exigirnos más para servir mejor. Vuelve otra vez el propósito que les mencionaba en la universidad, formar los mejores para el mundo. Lo mismo pasa con nosotros, nos exigimos más para servir mejor, no para ser mejor, para servir mejor, ponernos en compromiso con el mundo. Y desde ese punto de vista empezamos a trabajar. Una cumbre innovadora, utilizamos una metodología llamada indagación apreciativa. La indagación apreciativa es un modelo muy interesante que nos mete en una estructura de trabajo muy valioso que saca lo mejor de las personas para construir lo mejor. ¿Qué quiere decir eso? Es una metodología de cambio organizacional que trabaja a la inversa de las metodologías convencionales. Las metodologías convencionales, como ustedes conocen, están asociadas a la identificación de una perspectiva de problemas. Entonces, por eso aparecen herramientas como las DOFA, las DAFO, las SOFA, como las queramos organizar, donde el foco es cuáles son los problemas y cómo los resolvemos. Dónde está un análisis de brecha, dónde están los gaps, dónde está la situación. Y generalmente generan procesos que van hacia el dolor, la queja, el rechazo. ¿Qué procuramos nosotros? Empezar a instaurar una metodología de innovación orientada a la exploración, al descubrimiento.
Eso implica que con esto empezamos a trabajar de manera que los problemas que vamos a resolver no es lo que nos vamos a centrar. Nos vamos a centrar en un espacio de imaginación, de capacidad infinita de creación. Vamos a centrarnos en nuestras fortalezas, qué nos hace únicos. Y están los principios de la Javeriana como se lo leía. ¿Qué es lo que nosotros nos ha hecho fuertes en el tiempo? Y ayuda mucho a mitigar el cambio. Porque cuando uno trabaja con las personas, desde ese momento que añora hace 20 años, hace 5 años, hace 10 años, donde se sentía cómodo, de ahí parte cuáles son las fortalezas que nos hace hoy únicos y nos permite trabajar para el futuro. Como eso les da un estado de confort a todos los que vamos a hacer el cambio, hay más disposición para ver qué es lo que sigue en adelante. Basado en eso, entonces empezamos a trabajar estos elementos que la indagación apreciativa nos permite. Indagar es una forma de explorar, de descubrir, hacer que esa curiosidad nos permita hacer preguntas, cuestionar lo que tenemos. Apreciar y reconocer lo mejor que el mundo de lo que nos rodea. Por eso parte mucho de esas fortalezas, que es lo que nos ha hecho únicos. Entonces, muchas veces cuando uno se sienta a hacer cambio con los equipos, no falta quien tiene 30 años en la institución y decía, en mis tiempos hacíamos de esta manera y hemos olvidado hacer cómo se llevaba a cabo eso. Y se siente frustrante, pero también la persona que lo dice se siente frustrada, porque añora un momento en el cual sintió que era el momento perfecto. Eso es traer esa fortaleza y traerla al presente, cómo la vivimos hoy, cómo la desarrollamos hoy. Dialogar. La indagación apreciativa parte del principio de construcción colaborativa. Es un constructo social, no es una imposición del director, no es una imposición de las directivas, es una construcción colaborativa, un constructo social. Y eso lo hace más poderoso, porque no está hecho por el director para el equipo, sino hecho por el equipo para la universidad. E incluso eso implica, el equipo también son los estudiantes, el equipo también son los profesores, el equipo también son los directivos, no solo es el equipo de la biblioteca. Cuando se llevó a cabo la cumbre, en la cumbre trabajamos estos 5 pasos. Entonces, arrancamos por descubrir. Ese descubrir nos permite entonces empezar a identificar en un proceso de apreciación qué nos hace fuertes, dónde están los elementos que vamos a trabajar, cuáles son esas oportunidades que tiene el entorno, porque partimos de lo que la universidad nos dice o la organización nos dice, y con qué fortalezas aprovechamos eso. Soñar, por eso el dream. ¿Cómo nos soñamos en esa transformación con esas fortalezas? ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo nos vemos? Y es visualizar, y son ejercicios donde nos sentamos a explicar cómo soñamos a los compañeros, en parejas, en grupo, y exploramos, explicamos el sueño, cómo nos vemos en ese momento con esas condiciones. Después de soñar, hay que diseñar cómo lo hacemos realidad, cómo eso se vuelve tangible, cómo lo podemos construir. Eso no lo hace el director, lo hace el equipo. Entonces se organiza por equipos y empiezan a visualizar lo que soñaron, cómo se construye. Y una vez entonces que se construye, hay que plantear un destino. Ese destino nos permite entonces decir cómo lo vamos a hacer, en qué momento lo vamos a hacer y cómo se va a llevar. Y por ello, la definición. La definición es para construir lo que estamos hablando, los temas con los cuales nos concentramos el trabajo y a partir del diseño y el destino, la forma en que se construye. Eso arrancó con una precumbre. Entonces, el equipo de la Biblioteca General tiene, en este caso, 110 personas. Elegimos a 12 líderes, lo llamamos exploradores, el mismo equipo lo llamó. Y en esa precumbre se llevó a cabo el mismo proceso de una manera más pequeña. En una jornada de una mañana llevamos a cabo el proceso de descubrir, de soñar, de crear un proceso, diseñar y definir el tema. Con los temas llegamos con un tema propuesta para que el equipo trabajara. Y con ese tema desarrollamos la misma metodología en 2 días de trabajo con todo el equipo. Biblioteca cerrada, aprovechamos vacaciones de estudiantes y se llevó a cabo el proceso. Eso implicaba que íbamos desarrollando cada una de las etapas. Incluso en la etapa de diseñar se construyeron prototipos. Y los prototipos utilizan toda metodología de Design Thinking. Y con el prototipo definíamos cómo veíamos. Recordemos que todo esto lo estamos haciendo para cultura innovadora, que eso es algo muy bonito. La cultura elaborada por el equipo, para innovar. No es del director, de la institución, sino por el equipo, para el equipo. Y el mismo equipo es el encargado de desarrollar todo el proceso. En ese camino de construcción aparecieron elementos muy interesantes porque en la construcción de prototipos, luego empezamos entonces a definir los temas. Y los temas con los que quedamos fueron estos, que implicó proyectos cada uno que el mismo equipo se compromete a desarrollar para el resto del equipo. Por eso ustedes ven que van a trabajar en la diversión, en la comunicación,
en la vocación, pasión y amor, en la creatividad y en la mente de aprendiz. El mismo equipo desarrolló un prototipo, una forma de trabajo y construye todos los elementos para que estos elementos estén presentes en ese marco de valores de la cultura innovadora del equipo. Lo interesante de todo este trabajo es que genera resultados que nos ha permitido hacer muchas cosas. Les voy a mostrar rápidamente un video que resume esa actividad. Sueño con que nuestra biblioteca sea una biblioteca conectada con el ser humano y también con el entorno. Que la usen, que la sigan usando. Una biblioteca que sea inclusiva. Que pueda trascender los libros. Estudiante Francisco Llanes. Perfil, estudiante. Recuerda por favor que tienes un parcial para la próxima semana. Para poder estudiar para este parcial puedes encontrar información en el segundo piso. Bienvenido. Gracias, máquina. Nosotros depende la formación, la autoformación y la biblioteca va a ser ante todo un laboratorio de capacitación de nosotros para nuestros usuarios. Este prototipo quizás puede ser a largo plazo. Música, grupos de arte, la parte de deportes, la parte de humor, que es muy importante en la biblioteca y que muchos compartimos. El día del día que estamos cubriendo es la inauguración de Biblioverso, la nueva biblioteca de la Universidad Javeriana. Los libros van a volar, como en Harry Potter. Y nuestros cuadros van a ser interactivos. Se inspira la comunidad. Como tal, la comunidad javeriana siempre nos ha inspirado. Inspira las ganas de crear cosas nuevas, de que otras personas puedan disfrutar de esas creaciones que hacemos, de ver la satisfacción de la gente reflejado en lo que uno hace y en lo que uno les ofrece. Me espera innovar, saber que lo que hago tiene un eco. Hay personas que se benefician con lo que yo hago. Y me encanta ver que la gente es feliz por cosas que yo hago. Yo siento que la felicidad es como la razón de ser de las personas. Es cuando hay una necesidad satisfecha, cuando hay un gusto por algo, cuando yo siento gratitud, siento que eso es lo que me inspira a mí a innovar. Creo que es una gran oportunidad de indagar e idear desde adentro. Realmente creo que es lo que nos permite no sesgarnos, no juzgar a otros y siempre votar más bien ideas que sean propositivas para el entorno. Vamos a trabajar en temas de innovación, pero vamos con calma, vamos a trabajar cultura innovadora. Eso es algo muy interesante porque hoy no vamos a ponernos a transformar el mundo, vamos a pensar cómo debemos actuar, cómo debemos pensar, cómo debemos movernos para transformar el mundo. Esta primera parte es un empujoncito, un tema para entender algunos conceptos importantes para tenerlos en cuenta y en la mente. Pero ayer fue increíble, o sea, ver la energía de todos, ver cómo los resultados, ver cómo todos estaban con ese hype, fue de verdad la locura. Respondemos a un reto muy lindo, cómo hacemos frente a los desafíos y los cambios que el mundo nos da en nuestra comunidad javeriana en cuanto al aprendizaje a lo largo de la vida, en cuanto a la investigación, asimismo también en cuanto a cultura y responsabilidad social. Estos aspectos se convirtieron en nuestro marco de trabajo y desde allí ver cómo la innovación se vuelve un hilo conductor que nos lleva a responder a esos matices y en el camino transformar la forma de actuar. Creo que lo importante es empezar a salir de lo que estamos haciendo cada día, quizás como cuestionarnos cómo pueden ser las cosas diferente, hacerlo de otra manera. Eso. Bien, ahí está parte de lo que les estaba mostrando de lo que ha significado todo el proceso de cambio, transformación y los retos y a su vez las posibilidades que esto implicó. Nuestro marco de transformación nos ha permitido hacer cosas muy bonitas en esa estructura y esas cosas bonitas que nos ha permitido hacer ha generado ya unos impactos, porque a la medida que el equipo ha empezado a explorar, a transformar, a desarrollar todos estos principios, empezamos a construir nuevos matices. Después de eso, fuimos a una etapa de construir e identificar los propósitos de cada persona. Entonces, cómo todo eso que estamos haciendo en cultura también encaja con lo que queremos para la vida de cada uno de nosotros. Y en este trabajo se hacen procesos colaborativos personales.
Y en esa construcción se empezó a generar oportunidades. Esto lo hacíamos, por ejemplo, con el equipo de gestión humana para poder identificar todo ese tema de propósito. Una vez que empezamos a hacer todo el tema de propósito, vino la ejecución de los proyectos, de los prototipos que se habían desarrollado. Entonces vemos un paralelo. Arriba era el prototipo que nos presentaron. Es un programa que ellos llamaron Cocinando con Amor. Y es un escenario para hablar de vocación y amor por lo que se hace. Ya lo están desarrollando en la vida real, ya no es solo un prototipo con cartulina, ya es un prototipo, ya se lleva a cabo con acciones reales. E invitan al equipo alrededor de cocinar cosas que les gustan, y van conversando con un invitado, con un experto, con alguien que habla sobre amor, sobre pasión, y con el ejemplo cuenta qué está pasando. Ya son actividades reales que involucra a todo el equipo y el equipo empieza a participar y aprender. O como por ejemplo en el equipo de diversión, transformaron espacios para la diversión del equipo, pero que luego empieza a involucrar a otros escenarios. Entonces los juegos, nosotros tenemos una sala con Xbox, pero ya también los juegos de mesa, los espacios para juego específico como tal, son parte del día a día, no solo del equipo, sino de la comunidad, porque va reflejando las acciones de la biblioteca en lo que significa el servicio y va transformando la forma de interactuar con el servicio. O incluso como la forma de transformar desde esos aspectos de amor, de pasión, de aprendizaje, les lleva a crear retos colaborativos, como por ejemplo decorar la biblioteca para Halloween. Y en esa decoración de la biblioteca para Halloween involucran tanto el escenario que incluso el resto del equipo y también la universidad se ve entonces involucrada y también vinculada al proceso. Al punto que incluso desarrollaron un concurso de disfraces para la universidad, donde contó con una muy buena participación de toda la comunidad, y esto pasó ahorita el 31, es decir, que acaba de pasar. Y allá estaban disfrutando y pasando una tarde agradable en medio de un contexto de formación y desarrollo. Que es parte también de esos elementos. Incluso va cambiando la percepción. Dentro de generalmente las comunidades universitarias siempre existe un espacio alterno que son las confesiones. Entonces, confesiones javerianas, el espacio donde se desahogan los estudiantes en redes. Este es el espacio de desahogo de la javeriana en redes, en Instagram. Y esto es una foto de uno de los espacios de la biblioteca con los comentarios que dejaban los estudiantes sobre ese lugar. La forma de expresarse normal. No estoy diciendo si buena o mala, sino el entusiasmo, la apropiación, y eso cómo va generando, permea el resto de la cultura. Más allá de la cultura interna, permea la cultura. Una vez que pasamos todos esos elementos, entonces ahí pasamos a elegir a los equipos, y ese es el famoso Tinder. Entonces en el Tinder es como si elaboráramos una aplicación con toda la descripción de los perfiles, con todos los roles, y ahí con toda esa estructura empezamos entonces a mostrar todas las posibilidades y dejar que ellos mismos eligieran cuál iba a ser el nuevo rol para asumir, y tenían 3 alternativas para elegir. A partir de eso viene el proceso de selección, que ya lo desarrollamos, y viene ahora sí el desarrollo de habilidades, que está vinculado con toda la estructura de trabajo. Todo esto es solamente lo que hemos hecho hasta ahora en temas de transformación cultural. El camino sigue. Los planes de los proyectos continúan. ¿Qué es lo interesante? Es un constructo social, es hecho por ellos, para ellos. No es algo que es impuesto por mí, no es algo impuesto por la universidad. Y en ningún momento puedo imponer si quiero que realmente esto tenga fuerza. ¿Cuál es mi rol? Canalizar, entregar la estrategia de la universidad en manos y la confianza del equipo para que el equipo lo desarrolle. Eso nos ha ayudado. Nos hemos encontrado resistencias, no quiere decir que no, pero como el equipo es el que se está impulsando a sí mismo, el equipo ayuda a disminuir la fricción de esa resistencia y ayuda a que tenga mucho más fácil un desarrollo de la estrategia, de las propuestas y demás. Yo aquí no les conté nada técnico de la innovación, no les conté nada sobre las estrategias, los procesos, los procedimientos, los recursos, porque el foco era la cultura. Y quería mostrarles a ustedes todas las posibilidades que tiene una transformación cultural, incluso en un corto plazo como el que estábamos viendo. El mensaje que siempre les dejo en todos lados: los mares tranquilos no hacen capitanes habilidosos. Entonces, tenemos un momento oportuno para hacer cambios drásticos. Hay que aprovecharlos. Muchas gracias. Bueno, abrimos el espacio para las preguntas. ¿Trabajaste con tecnologías ágiles? Sí, los proyectos. Claro, digamos que lo que estoy usando es aprovechar para tecnologías ágiles, sí, prácticamente las tecnologías son metodologías que uno aplica en los proyectos, en los procesos, en esos mismos proyectos
van adaptándose a las condiciones, eso nos permite, pero de alguna manera una adaptación de esas tecnologías la trajimos de la psicología positiva, que tiene que ver con la indagación apreciativa. Perfecto. Yo te quería preguntar si con qué equipo, más allá del equipo de la biblioteca, qué equipo pudiste incorporar, en el equipo, qué perfiles pudiste incorporar para desarrollar estas metodologías, es decir, cómo te acompañó la universidad con un equipo humano también por fuera de la biblioteca para ir sosteniendo toda esta transformación. Claro. La estructura organizacional, el modelo de trabajo es completamente disruptivo en la Javeriana. Ustedes no se manejan en la Javeriana. Entonces, para la Javeriana en sí como universidad es un reto gigantesco. Ellos en el equipo de gestión humana tienen un equipo de gestión del cambio. El equipo de gestión del cambio me está apoyando en todo el proceso que estamos desarrollando. El equipo de gestión de cambio me pone a disposición mentores, coach, me pone también a disposición personas expertas en dirigir y llevar a cabo procesos de transformación cultural. Pero yo además le agregué componentes adicionales. Entonces, trabajamos con una consultora externa, no le estamos pagando, está trabajando de honorem, y con la consultora externa hicimos todo el proceso de indagación apreciativa que nos ha permitido entonces llevar a cabo la precumbre, la cumbre y todo este modelo de trabajo por proyectos que está desarrollando el equipo. Eso nos daba un plus. A eso súmale que en esta etapa, por ejemplo, de perfiles, ya estamos con el equipo de gestión humana, pero en la parte de nómina y la parte de estructura. Y también ahorita, después de arrancar y terminar el proceso de selección, vamos a trabajar ahora con el equipo de desarrollo o formación para hacer todo el plan de desarrollo en 3 años de todo el equipo. Entonces, todo el equipo de gestión humana, cada uno de sus diferentes componentes, están trabajando sumado a agentes externos como la consultora con el equipo que tiene para poder llevar a cabo el proceso de transformación cultural. Bueno, por acá no tenemos preguntas, por acá no. Felicitaciones, esas cosas, sí. Esas cosas. Sí, eso sí. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias.